La primera pregunta es, explique qué es y cómo se logra tener este deportista una ventilación minuto de 10 litros. Entonces, para llegar a tener una ventilación de 10 litros por minuto, primero es necesario pues un entrenamiento pulmonar para aumentar la velocidad en los conductos de aire y el tiempo de perfusión sea menor. Con una presión aumentada, la longitud del conducto y la velocidad aumentan y esto puede llegar a 10 litros por minuto. Para lograr aumentar la capacidad de volumen en la ventilación es necesario entrenar y lograr ser útil el espacio muerto anatómico, ya que este cuenta con un volumen considerable, ya que es ventilado pero no perfundido. La segunda pregunta es, describa fisiológicamente el fenómeno de presurización en ambientes hiperbáricos. Entonces, en un paciente apneísta, este se somete a una presión elevada, pues es decir, a mayor profundidad. Su tórax disminuye el volumen porque los pulmones van a estar llenos en su mayoría pues, de aire, el cual es un gas y por ende es compresible. Por esto, al disminuir el volumen, va a aumentar la presión de aire dentro de los pulmones y por ende será mayor presión parcial de oxígeno, por lo que se traduce según la ley de Henry, que puede pasar a la sangre más cantidad de oxígeno durante más tiempo, respecto al que pasaría estando en la superficie, es decir, ya fuera del agua. Lo que significa que la apnea en profundidad, pues mayor presión, aumenta por una mayor disponibilidad de oxígeno pues, utilizable. La segunda pregunta es, describa fisiológicamente el fenómeno de presurización en ambientes hiperbáricos. Entonces, en un paciente apneísta, este se somete a una presión elevada, pues es decir, a mayor profundidad. Su tórax disminuye el volumen porque los pulmones van a estar llenos en su mayoría pues, de aire, el cual es un gas y por ende es compresible. Por esto, al disminuir el volumen, va a aumentar la presión de aire dentro de los pulmones y por ende será mayor presión parcial de oxígeno, por lo que se traduce según la ley de Henry, que puede pasar a la sangre más cantidad de oxígeno durante más tiempo, respecto al que pasaría estando en la superficie, es decir, ya fuera del agua. Lo que significa que la apnea en profundidad, pues mayor presión, aumenta por una mayor disponibilidad de oxígeno pues, utilizable. La tercera pregunta es, explique los mecanismos que se activan para lograr la hiperventilación. Entonces, en cuanto al mecanismo fisiológico, sea porque, como lo comenté pues antes, el organismo puede entrar en un estado de hipoxemia y acidosis metabólica, lo que estimula los quimiorreceptores periféricos y entre estos el más importante para la respuesta de la disminución del pH de la sangre es el cuerpo carotídeo. Entonces, pues ya sabemos que estos liberan dopamina, lo cual estimula las terminaciones nerviosas aferentes del nervio pues, glosofaringeo, aumentando su frecuencia de descarga y llevando esta información pues a los centros respiratorios del tallo, dando como resultado un aumento de la actividad de los músculos de la caja torácica por aumento de la ventilación pulmonar. Pues todo esto daba como resultado un descenso de la presión de CO2 y el aumento de la presión de oxígeno, dando el fin al estímulo de los quimiorreceptores. Cuarta pregunta es, describir la razón de la somnolencia en este deportista. Bueno, para un deportista como el apneísta, pues el súbito descenso de los niveles de oxígeno en sangre, pues que ocurre durante el buceo libre pues, o la apnea, pues los múltiples episodios de nivel bajo de oxígeno en sangre, pues como la hipoxia, pueden provocar la somnolencia, pues por la disminución del aporte de oxígeno al cerebro, llevando a la persona incluso a un síncope, o sea, pues desmayarse.